Imagínense, Sebastián, lo que puede pasar un 19 de julio del 2015 a las 7 de la tarde en un lugar donde no anda nadie. Por ahí caminaba esta chica, iba hacia el Centro Cultural Gringo Viejo, ahí tenemos la fotografía, es muy conocida la fotografía, ella era hincha de Temperley, hay fotografías donde se la ve contenta con la camiseta en la cancha. No es un dato menor, como decís vos, ¿sabés por qué? Porque después iban a ir a la cancha. Se iba a encontrar con sus padres, hubo un asado, había una reunión familiar. Los hermanos, ella y sus padres, fanáticos del Cele, como decían, obviamente a Temperley, y se iban a encontrar ahí, pero obviamente ella nunca llegó a la cancha. Nunca llegó, y ahí está el misterio, de esta historia, porque la encuentran. Imagínense el escenario, en un lugar donde nadie pasa, encuentran una chica inconsciente, y además con 2 puñaladas en la cabeza, algo que no es común, en la zona temporal, entre la oreja izquierda y la sien. No le robaron nada, no había signos de abuso sexual. Me contaban en las últimas horas los fiscales que hicieron la investigación que tenía la ropa puesta, Sebastián, sí. Hasta la bufanda tenía. Bueno, el tema es que la encontraron a ¿cuánto? 200, 300 metros sí. Antes del lugar cultural, donde ella iba. Bueno, sobre la calle Almafuerte. Sí. Los vecinos, entre que no había nadie, no había transeúnte, no escucharon nada. No escucharon gritos, no escucharon disparos, no escucharon un pedido de auxilio, nada. Y ella tenía que caminar 200 metros más, sí. Entre 200 y 300 hasta el Centro Cultural. Ella era acróbata, ¿no? Acróbata, sí. Y estudiaba psicología. Y en ese lugar vos tenés una particularidad. Sebastián y yo, los dos nos tocó hacer la cobertura. Vos tenés 100 metros de asfalto y 100 metros de un mejorado. Sí. En ese lugar llega un vecino, la encuentra tirada, el vecino llama a los bomberos, intervienen los bomberos. A la chica la llevan a Lupa, que son esas unidades sanitarias que puso el ex gobernador Scioli en algunos lugares. La unidad de pronta atención, claro. Lo raro que en ese lugar le ven que tiene una herida en la cabeza, le hacen una pequeña costura. Golpes, entre comillas, decían. Sí, impresionante. Después la trasladan al hospital sirio-libanés. A los 3 días ella muere y cuando hacen la autopsia detectan que el cuchillo del asesino que nunca se encontró había entrado 10 centímetros en la cabeza. No eran golpes, no era una piedra del piso, como se decía en ese momento. Claro, era el golpe de un arma blanca que entraba con su hoja y mataba entonces por lo menos de 2 puñaladas a ella. A Melissa, que tuvo muerte cerebral y que murió 3 días después de ocurrido el caso ahí sobre la calle Almafuerte al 300, en el sur del conurbano. Y claro, decíamos antes que era hincha de Temperley, el Cele, la familia, el asado, porque en un momento tuvieron esa reunión. Ella se despide de sus hermanos, de su padre, se separaron después de comer y se iban a encontrar más tarde. Pero antes tenía que pasar por el Centro Cultural para terminar de redondear una actividad que tenían en los próximos días. Sí, y ese tipo de puñaladas hay que tener mucha fuerza y mucha precisión para golpear a una persona de esa manera y generarle la muerte. Y lo más extraño es que yo diría, no precisión, sí, también precisión, pero en este caso, si adaptamos esas heridas, son la desesperación, fuerza, y la desesperación porque el asesino tal vez fue reconocido por Melissa. Sí, ese es un dato muy importante, pero ¿sabés que no se pudo determinar cómo la atacó? Si la atacó de atrás o la atacó de frente. Sí. Ese es un dato que hay ahora en el juicio que se está discutiendo, porque ella tenía algunas pequeñas heridas de defensa en los nudillos, tenía algún rasguño en las piernas y tenía un corte en el pómulo. Y acá está lo que decías vos. Oscar Sosa. Oscar Sosa, sí, lo conocía bien la familia de Melissa, este hombre, muy conocido, una relación de hacía tiempo, ya conocido del barrio. Y tiene de todo, Nacho. Yo no sé si empezar por los antecedentes penales, por su actitud, por cómo era este hombre como persona, porque estaba denunciado por violencia de género por su exmujer, porque tuvo un intento de abuso, bueno, con su sobrina, su familia, preso por robo, adicto a las drogas, alcohólico, acosaba a las mujeres del barrio. Esto lo decimos porque varias mujeres denunciaron después de la muerte de Melissa que en realidad siempre las sometía a esa vergüenza, las perseguía y les decía cosas al pasar por la calle, todo por esa zona. Y participó, y esto es lo peor. Esto es increíble. Esto es lo peor de este hijo de su madre. Participó de las marchas y les dio las condolencias a su padre. Después vamos a repasar ese momento. Claro, porque ya había muerto y no se sabía qué fue lo que había pasado, quién era el asesino. Este hombre, que ahora está siendo enjuiciado y que le van a dar una condena, llegó a la casa, tocó el timbre y se abrazó con el padre para darle las condolencias. Pero en realidad la justicia dice, por ahora, que él es el asesino.
Y les vamos a dar un dato escalofriante que realmente te genera un golpe en el pecho. En el medio del juicio, los fiscales descubrieron que este hombre había abusado a la hija de su prima en la zona de San Fernando cuando la nena tenía 9 años y se lo confesó a un asistente social porque él se había criado con la prima en Catamarca y después vino a vivir a Capital, él se fue para Gleu, la prima se fue a la zona de San Fernando. Miren cómo este tipo de criminales dejan siempre huellas. Por eso ahora le vamos a mostrar una noticia de último momento porque le dijimos que hoy vamos a mostrar cosas que ustedes nunca vieron. Importantísimo, clave esta cámara de seguridad. Mirá, este es el seguimiento. A ver, Nacho, corregime. Melissa acá y viene Sosa. Atrás. Claro. ¿Y por qué se dan cuenta de Sosa? Por cómo camina este hombre. Por una renguera que tiene, por la manera de moverse. Y así estaba siguiendo entonces en los últimos segundos, antes de la muerte de Melissa. Ahí pasa la víctima caminando. El asesino, el presunto asesino, indicado así por la justicia por el momento, a la víctima. Este video nunca se había visto y lo estamos mostrando ahora, como decía Sebastián. Él tiene una particularidad, tiene una renguera y tiene un defecto en una de sus manos, producto de un accidente de tránsito que había tenido hace unos años. Entonces... Está decidido, está claro. Está decidido, sí, porque acelera la marcha y empieza a cortar la distancia. Más o menos la siguió 150 metros. Y hay varias cámaras de seguridad. Hay 2 cámaras de seguridad. Una es de una peluquería y otra es de una fábrica. Y hay una tercera cámara de una distribuidora donde se ve a un tercer joven que venía caminando con una gorra de lana y algunos dijeron, ¿puede tener algo que ver? Y no, después lo vieron que venía como tranquilo, no tenía absolutamente nada que ver. Pero con las 2 primeras cámaras, está clarito. Mirá cómo mantiene la misma velocidad, mantiene la misma distancia. ¿Para qué? Para que ella no se dé cuenta. Ella no sabe que este hombre la está siguiendo y entonces él se mantiene a ¿cuánto? ¿10 metros? ¿Menos? Sí, empieza a cortar la distancia. Es una imagen muy parecida al caso de Ascona, el que mató a la estudiante chilena. Se vio una secuencia muy parecida. A ver, ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué la siguió? ¿Quiso abusar sexualmente de ella? Entonces, si volvemos a Lucas Ascona, decime por qué, Nacho, que yo no, la verdad que no entiendo, ignoro esto. ¿Por qué este caso no es un femicidio? Mirá, bueno, ahora esto se va a discutir. Porque es homicidio simple. Sí, a ver, el fiscal es Pablo Pando, que es uno de los fiscales más experimentados de Lomas de Zamora. Del departamento judicial es el más antiguo. Acá va a haber una discusión en el juicio y este video tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque acá se puede discutir el homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años, que dice el código, el que matare a otro. Acá, evidentemente, vos tenés una secuencia donde va siguiendo a la víctima. Yo evaluaría otra cosa, puede ser alevosía, porque si, como vos decías, él la mató de frente, la ataca sobre seguro y sobre a traición, que es uno de los agravantes del artículo 80, es decir, la está matando porque la chica lo reconoce, él no corre ningún tipo de riesgo y tiene la ventaja de tener el cuchillo. Ella, obviamente, luchó, se trabó en lucha con el atacante y permitieron, bueno, unos rastros y incluso heridas que ella tenía y él también en el cuerpo que determina que hubo un cuerpo a cuerpo. Vos acá tenés que ir por descarte, no tenés robo, no tenés abuso sexual, está para discutir el tema de la alevosía, no tenés ensañamiento. Pero está claro que no quería robarle, si no. Es un conocido de la familia, es un conocido de la familia. Sí. No fue a robarle. Sí. ¿Por qué no es un femicidio? Si la vio como un objeto, si quiso abusar de ella, o lo que sea, pero menos un robo, no salió la chica de un banco y es un ladrón que quería robarle el dinero, ¿eh? No quería robarle la cadenita. Si lo conocía de toda la vida. Ya dijimos que este hombre, Sosa, fue a la casa de la familia para darle las condolencias al padre de la víctima. Entonces, si no era un objeto sexual para él, en ese momento, en la cabeza de este enfermo alcohólico, drogadicto, con antecedentes penales, con antecedentes por violación, acusado de abuso sexual de su sobrina. Claro, se entiende que intentó hacer lo mismo con una conocida de la familia directamente. Sí. El femicidio, y está muy débil la teoría del femicidio en realidad. Sí, mirá, a ver, ¿qué es lo que yo sospecho? El fiscal va a ir por el homicidio simple, teniendo en cuenta las características que tiene el tribunal
que está llevando la causa adelante. Va a ir por el homicidio simple, pero va a pedir seguramente la pena máxima. Pero el homicidio va de 8 a 25, va a pedir 25. Lucas Ascona, sí. El tema de la chilena. Sí. Se habló siempre de la violencia de género, sí, y ahí iba su abogado, decía, no metan la violencia de género porque él, bueno, sí, está loco, es una actitud que tuvo con otras mujeres, es el asesino, pero no quiso violarla, no quiso abusar de ella. Sin embargo, se habló del femicidio. ¿Y este por qué no? A ver, en este caso, por todas las características, yo le daría alevosía. Y ya es suficiente, porque vos le das la alevosía, que es un agravante, y lo mandás a prisión perpetua. Pero por mucho menos en otros casos se habla de femicidio. Eso es siempre a criterio de los abogados querellantes, de los fiscales, y sobre todo se fijan mucho las características del tribunal que tienen a cargo. Ahí vos lo tenés a él. Él cuando, ¿sabés? Hizo una cosa. Cuando él declaró, él dice, sí, yo soy el de la imagen, no es que se borra. Dice, yo soy el de la imagen. Pero claro, tiene que hablar con Dios primero. Claro. Sí. Es decir, él cuando dice, Dios le diga lo que pasó, él va a decir lo que pasó en realidad en el tribunal. Sí, mete la religión en el medio, la Biblia y demás. Y dice que, bueno, va a llegar el momento en que Dios lo va a iluminar. Respetamos, por supuesto, su postura, pero la justicia, ¿qué le importa? La justicia quiere saber qué fue lo que pasó. Por eso no espera el testimonio de este hombre. Y ya las pruebas, que no son muchas, es una sola, es este video. Son contundentes, pero es suficiente para entender que este es el asesino. No se lo ve al hombre matando a la víctima, pero se lo ve segundos antes decidido a alcanzarla. Y además no habla, porque la historia de la religión y Dios está buenísima para él, pero la verdad es que eso lo incrimina aún más. Se podría haber defendido. Esta remera, déjame, a ver, él es Sosa. Sí. Esta es la casa, ¿esto está en la casa de la familia? Sí, está en el barrio. A ver, tal vez estamos hablando de la camiseta de Temperley, en la previa, muy fanático, simbolizaba mucho la familia. Esta, yo no me quiero jugar, pero esta debe ser una remera de cuando ya había pasado todo, de cuando ya empezaron a pedir justicia, toda la familia usando la misma remera, y él llega para dar las condolencias. Hablando con el papá de la chica, nada más ni nada menos. Hay un dato importante que estábamos olvidando. Los psicólogos y psiquiatras hablan que este hombre es imputable. Sí. Es imputable, tiene conductas antisociales, es un transgresor. Y yo creo que el perfil de él es de un trastorno de la personalidad del tipo esquizotípico. ¿Por qué? Porque es el que es bizarro y el que hace referencia siempre al tema de Dios. Asesino, lo que sea, pero tiene que estar detenido. No es loco, No, por eso. No es loco, tiene trastorno de la personalidad, que el 80% de los presos hoy en la Argentina tienen trastornos de la personalidad. Por lo tanto, son imputables. Como siempre, aquí en Cámara del Crimen nosotros escuchamos en su momento a la familia de ella. Miren lo que nos contaba el papá, el hombre que veían en la foto. Bueno, que Melissa estaba grave y que por favor investiguemos qué pasó, porque ella no se cayó sola por sus propios medios, sino que ella recibió un ataque. Y nos dijo, por favor, investiguen qué le pasó a Melissa. Y lo único que les pido, ¿ustedes creen en Dios? Sí, le dijimos, bueno, recen mucho. Nos dijo eso. Y en base a eso, ahí empezamos a pensar. Y yo estaba preocupada. ¿Usted estaba ahí también? Sí, yo estuve todo el tiempo con mi hija. No pensé que iba a terminar esto así. Lamentablemente uno cree mucho en los médicos y que uno cuando va piensa que le va a salvar la vida. Y en este caso con mi hija no lo hicieron, la mataron 2 veces.